Este es el programa Análisis. Gracias por estar acompañándonos. Este día vamos a presentar algunos aspectos relacionados con lo del COVID. Primero, damos a conocer un resumen acerca de lo que dijo el gobernador de Jalisco en torno a qué se espera de aquí a fin de año en cuanto a medidas a tomarse y también cómo se espera iniciar el 2021. Esto en torno al manejo del COVID. Ve usted lo que dijo. La enorme mayoría de los estados del país que están enfrentando una circunstancia distinta y una tendencia creciente en el número de contagios. Es importante dejarlo claro, la pandemia aún no ha acabado. Lo que queremos ahora es establecer una ruta de trabajo que nos permita evitar un efecto de rebrote. Vamos a presentar y vamos a hablar de 3 puntos en específico. Primero, por primera vez desde que inició la emergencia, la estrategia va a tener criterios territoriales para poder establecer acciones específicas en lugares específicos. Hasta ahora, las medidas que hemos tomado han sido de aplicación general en el estado de Jalisco por muchas razones, pero hoy, el escenario en el que nos encontramos, estamos en condiciones de ir afinando la estrategia, de irla direccionando de manera específica municipio por municipio para medir tasas de mortalidad, tasas de letalidad y poder a partir de esto, de una manera permanente, ir evaluando estrategias municipio por municipio. Entonces ese es el primer cambio de fondo en el diseño de la estrategia en el Plan Jalisco COVID-19. Segundo punto, se va a contar con indicadores base e indicadores complementarios que van a ser evaluados por la Mesa de Salud. Dicho de otra manera, ya no vamos a tener semanalmente en nuestras plataformas electrónicas un indicador que estemos monitoreando con un límite superior para activar algunas nuevas medidas. No, ya la Mesa de Salud va a estar evaluando los indicadores base y los indicadores complementarios de manera permanente. Vamos a estar haciendo evaluaciones y cortes de caja cada 15 días y a partir de esa evaluación vamos a establecer criterios específicos con el diferenciador territorial del que ya hablamos. Y el tercer punto, entonces ya dijimos, primer componente, el agregar lo territorial, agregar el territorio. Segundo, los nuevos indicadores que ya están establecidos, indicadores bases e indicadores complementarios. Y tercer punto, este es muy importante y este tiene que ver también con lo que le toca a la gente hacer, porque hasta ahora todo ese trabajo, el elemento 1 y el elemento 2 son las acciones que vamos a hacer aquí en la Mesa de Salud. El tercer elemento son las nuevas medidas. ¿Qué es lo que vamos a impulsar para poder enfrentar los siguientes meses? El diseño que estamos haciendo no está pensado para una semana o para 15 días. Lo que queremos es que sea la apuesta que dure el tiempo necesario hasta que llegue la vacuna y consiste fundamentalmente en reajustar sobre todo los hábitos y las formas de convivir. Segundo, seguir insistiendo en la responsabilidad, particularmente la responsabilidad individual, para aplicar las medidas sanitarias como herramientas de protección, identificar factores de riesgos individuales, familiares, laborales y sociales. Y con esto lograr avanzar para poder iniciar la apertura social, particularmente el tema educativo y económico, por el bienestar de Jalisco. Con estos 3 conceptos, ¿cuáles son las nuevas disposiciones? Y esto es muy importante entenderlo. A partir de este momento, el criterio central de las medidas que vamos a estar aplicando para la actividad económica tiene que ver, primero, lo más importante, controlar aforos, es decir, controlar el número de personas que hay en un espacio. Nos vamos a concentrar en cuántas personas hay en un espacio determinado. Ese es el criterio central a partir del día de hoy. Y el criterio se estará estableciendo fundamentalmente que todo va a estar operando al 50% de su capacidad o con el criterio de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o de una persona cada 2 metros cuadrados en espacios exteriores. Que las actividades industriales particularmente van a operar con los protocolos que ya tienen. Es decir, este criterio es distinto en ese caso, pero en general, para las actividades que vamos a estar supervisando, el criterio es 50% de su capacidad o
el de una persona por cada 4 metros en espacios cerrados y una persona cada 2 metros en espacios exteriores o lugares abiertos. Segunda medida, porque ya establecimos qué es lo que vamos a cuidar. Ahora, esto es muy importante, lo vamos a cuidar y el que no cumpla tiene que atenerse a las consecuencias. Vamos a hacer una aplicación estricta de los protocolos aprobados. El que no cumple esos protocolos será sancionado y necesitamos que haya conciencia de ello. El cubrebocas es obligatorio. Es muy importante recalcar esta medida. Segundo, las medidas de higiene y sanitización que están establecidos en los protocolos y muy importante, el que los lugares puedan aplicar los criterios de aislamiento de casos sospechosos y activos. Tercero, para que esto suceda, para que se controlen los aforos y para que se apliquen los protocolos, estoy en comunicación con los presidentes municipales para poder fortalecer y construir un sólido modelo de vigilancia e inspección por parte de los municipios. Al quitar el criterio de restricciones de horarios o de tipo de actividades para concentrarnos en cuánta gente hay en un espacio específico, lo que sí quiero dejar claro es que aquellos negocios que violenten este principio van a poder incluso tener como sanción la clausura definitiva. No puede haber tolerancia. Y finalmente, el cuarto criterio, el fortalecimiento del modelo de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los criterios particulares? Pues que queremos evitar aglomeraciones y tiempos largos de exposición. Vamos a favorecer todas las acciones que privilegien actividades al aire libre. Vamos a evitar concentraciones de adultos mayores y personas de riesgo. Ese tiene que ser otro propósito central. Se mantienen canceladas las actividades de alta concentración de personas, como conciertos, fiestas patronales y reuniones que aglomeren a un número importante de personas. Vamos a tener con los municipios las reglas que se van a tener de acceso a tianguis, mercados y comercios. De entrada, obligatorio el uso de cubrebocas, manejo sanitario y pasillos y espacios amplios. Estas disposiciones lo que buscan es que nuestros tianguis, mercados y corredores comerciales puedan funcionar en esta época del año tan importante para ellos, pero que lo hagan con las medidas sanitarias correctas. Y no va a haber, insisto, tolerancia en ese sentido. Cada quien tiene que hacer la parte que le toca. Si durante los siguientes 45 días de cierre del año hacemos lo correcto, nosotros vamos a prepararnos ya, porque no hay manera de seguir atrasando esta decisión. Nosotros nos vamos a preparar a partir de la semana próxima en la ruta que nos va a permitir definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual a las actividades escolares presenciales. Déjenme decirlo de una forma todavía más clara. Hemos ya tomado la decisión por razones evidentes, entendibles y yo creo que ya ampliamente explicadas, que este año no hay condiciones para regresar a clases presenciales. El ciclo escolar se va a cerrar con el modelo de educación a distancia este año, pero vamos a concentrarnos a partir de la semana que entra en trazar la ruta para generar condiciones para regresar a clases presenciales en enero de manera gradual y paulatina, y lo vamos a hacer en diálogo permanente con el magisterio. La prioridad en Jalisco es ver cómo vamos a poder regresar poco a poco a las aulas a partir de enero. Este año no hay condiciones ya para hacerlo. Y aclarado esto, vale la pena hacer algunas precisiones de algunos temas que pueden ser ejemplo de lo que se va a hacer. En materia de recreación y entretenimiento, ya se definió cómo van a estar operando ludotecas, boliches al 50%. Las guarderías se van a ampliar en su capacidad hasta 6 años, ya podrán operar al 50% de su capacidad. Los clubes deportivos también al 50% de su capacidad. Y está en revisión, por supuesto, en la mesa de salud, todavía de manera específica, el tema de estadios, antros, bares y salones cerrados. Sobre ese tema en específico no hay una definición, la vamos a platicar con los municipios, vamos a hacer una evaluación que nos permita tomar un criterio al respecto. Vimos en el caso de los restaurantes, para poder aplicar el criterio de una mesa sí y una mesa no, pues lo que necesitamos es que los propios restauranteros se comprometan a poner los distintivos en las mesas que no pueden ser ocupadas y que sean visibles.
controlar el tema de las filas, de sanitización, el usar de manera adecuada el cubrebocas, el evitar las filas sin la distancia correcta, el abrir lo más posible los pasillos y los espacios para que la gente no tenga que aglomerarse. Por supuesto, las medidas que ya dijimos del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, evitar lugares concurridos, lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y no vamos a descuidarnos, no podemos cantar victoria. Una vez más les digo a todos que tenemos que evitar hacer reuniones en la casa. El reto que viene con la entrada del mes de diciembre y las festividades propias de ese mes nos obligan a todos a reflexionar sobre el riesgo que corremos de hacer actividades en las que se reúnan muchas personas. El punto básico de estas medidas es que los ciudadanos se encarguen de evitar los contagios por COVID-19. A pesar de lo que se ha dicho, que la gente se ha portado bien, hemos visto todo lo contrario, pero bueno, ojalá que haya menos contagios de COVID-19 en el estado y que haya menos muertes y pronto podamos regresar a la normalidad. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, vamos a hablar acerca de la diferencia en mortalidad y letalidad, todo esto relacionado con el COVID-19, algunos aspectos a tomar en cuenta. En esta segunda oleada epidémica hemos visto una menor mortalidad, o más exactamente letalidad. La diferencia entre estos dos términos es un aspecto técnico, pero la interpretación es importantísima. La letalidad es el riesgo de morir si se padece una enfermedad, en este caso COVID-19. La mortalidad es el riesgo de que una persona en una población determinada muera por esa causa. Entonces, hemos visto que la proporción o la razón de letalidad es menor para varios países en este segundo ciclo epidémico. Y hay varias razones que están siendo analizadas, algunas tienen que ver, y aquí lo quiero destacar para México, con una mayor prontitud de acceso a los servicios de salud. En la primera fase de la epidemia en varios países y a lo largo de la epidemia en México hemos identificado este problema, y es un problema, de que las personas por distintas razones no quieren ir a los hospitales. Y algunas, por supuesto muchas más, iban a los hospitales. Y pueden haber dos factores que me interesa comentar con la población. Una es la percepción de que la enfermedad no es grave. Llega el primer día, se padece los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, y las personas dicen, debe ser un resfriado, una pequeña gripa. Y entonces dejan pasar un día y no sienten otro problema, dejan pasar 2 días y no sienten otro problema, dejan pasar 3, 4 días y no sienten un problema, hasta que súbitamente, quizá al 4º o 5º día, no pueden respirar, tienen enorme cansancio, y este cansancio se explica porque tienen una concentración de oxígeno muy limitada en la sangre. En la sangre habitualmente debe haber por arriba del 93% de concentración de oxígeno, y por debajo del 90% es ya preocupante. Y hay personas que llegan a tener 60% de oxigenación, bajísimo, y apenas empiezan a detectarlo. Y entonces cuando se acercan a los hospitales para pedir atención por primera vez, es demasiado tarde.
Y es demasiado tarde porque a lo largo de esos 2, 3, 4 días, el organismo ha estado sufriendo por falta de oxígeno. Las células del cuerpo, todas las células del cuerpo necesitan oxígeno todo el tiempo y entonces necesitan tener una concentración suficiente de oxígeno. Si no se tiene ese oxígeno en concentraciones adecuadas, entonces se empiezan a dañar las células, los tejidos, los órganos. Hay órganos particularmente sensibles como los riñones y entonces si los riñones están en esta falta de oxígeno, médicamente le llamamos hipoxemia o hipoxia, entonces no hay un funcionamiento adecuado, hay daño y los daños pueden ser irreversibles. Y esto lleva a que las personas a los pocos horas a veces o días de haber ingresado al hospital fallezcan. Y se crea una sensación equivocada ciertamente en donde queda la percepción de fue al hospital y se murió, como si fuera el hecho de haber sido hospitalizada lo que le causó la muerte, cuando no es así. El problema es que llegó demasiado tarde y ya había muy pocas oportunidades para tratar a la persona. Y reitero, lo hemos dicho muchas veces, casi diariamente, por eso hacemos el llamado, si usted es una persona que vive en México y tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, piense que su primera posibilidad es COVID-19. Hay una amplia posibilidad de que sean otras enfermedades, pero es mejor que piense en una enfermedad grave que hoy nos aqueja en forma epidémica. Y segundo, si además de tener esos síntomas y ya piensa que pudiera tener COVID-19 o su familiar tuviera los síntomas y piensa usted que tiene COVID-19, pero además tiene 60 años o más de edad o tiene diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, inmunosupresión, cáncer, vive con VIH, que son condiciones que aumentan el peligro de complicaciones, no se espere, por favor, vaya al hospital, que le valoren y que le revisen, posiblemente le hagan algunos estudios de laboratorio o de imagen y determinen que pudiera estar teniendo una complicación de COVID-19, la forma grave de COVID-19. Si usted llega temprano al hospital, temprano no de horario, sino a los pocos días de que inició con sus síntomas, deseablemente no más de 24 horas después de que inició con sus síntomas, hay todavía mucho que se puede hacer y entre lo que se puede hacer es que usted reciba oxigenación sin necesidad de intubación, sin necesidad de este aparato del que estamos hablando. Sencillamente con una mascarilla que tiene una concentración mayor de oxígeno, va a recibir hidratación, seguramente con una solución intravenosa, va a tener otros cuidados, si usted tiene enfermedades crónicas, le van a controlar las enfermedades crónicas. Y eso puede hacer toda la diferencia, regreso a la pregunta, de la letalidad, la posibilidad de un desenlace fatal por COVID-19. Una medida que se debe tomar y que debe usarse constantemente es el aprovechar o utilizar los cubrebocas, que se ha probado que es una de las medidas para evitar en lo posible los contagios de COVID-19 o de algunas otras enfermedades transmitidas de forma respiratoria. Vea lo siguiente. Hay diferentes mascarillas, diferentes cubrebocas. Uno de ellos utiliza una válvula. El problema de la válvula es cuando esta válvula permite que yo expulse y que me filtre a mí, pero no filtra a la hora que yo expulso. Y lo hemos explicado aquí, el doctor López-Gatell, en reiteradas ocasiones. El cubrebocas sirve para que yo no escupa, para que yo no le escupa a mi vecino si está a menos de 1,5 metros, que no debería de estar de cualquier forma, pero sirve para que con esta barrera física yo no le escupa, y si yo estoy enfermo y le escupo, lo voy a hacer enfermar. Entonces, el uso de cubrebocas, de mascarilla, puede ser tan simple como un cubrebocas de tela, ¿sí? Y no esta sofisticación con válvulas que luego además la ley de la oferta y la demanda y la moda
nos hacen comprar algunos cubrebocas que no tienen la función de proteger, como dice el doctor López-Gatell también, de que sirva para lo que sirve, aunque luego nos echen carrilla, porque si las cosas no sirven para lo que deberían de servir, entonces en realidad no sirven y están engañando a la gente y están perjudicando a la gente. Si el cubrebocas que están utilizando ustedes en casa no sirve para evitar escupirle al que está enfrente, como ahorita yo estoy escupiéndole a este micrófono y a mi dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces no sirve. Lo que hay que hacer es utilizar una mascarilla, puede ser lavable, puede ser de tela, puede ser tan bonita como la que tiene nuestra colega aquí con una flor ahí tejida, ¿sí? O puede ser uno como estos también, no tiene válvula, pero protege para que yo deje de escupir, para que la saliva se quede aquí adentro. Sí, ya me contaminé yo ahorita voy a lavarme mis manos, porque esto no hay que tocarlo por dentro, tampoco por fuera, hay que utilizar el cubrebocas correctamente, hay que recordar, la pandemia está en nuestras manos limpias y manos para utilizar bien el cubrebocas. El cubrebocas se ha demostrado que sirve en gran manera como una medida auxiliar para evitar los contagios de COVID-19, una forma en la cual se puede apoyar a la población evitando los contagios de esta enfermedad que es una pandemia a nivel mundial o también de gripes, catarros e influenza. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa Análisis. El COVID-19 tiene una característica. Es una enfermedad que ataca principalmente pues, la parte más débil del ser humano. Una enfermedad que se tenga como hipertensión, diabetes, una enfermedad cardíaca, cáncer o cualquier otro tipo de afección que podrían llevar a la muerte. Enseguida, detalles de este tema. Repetimos lo que decimos también prácticamente cada día. Si una persona, usted, su familiar, tiene alguna condición de riesgo, 60 o más años de edad, y además tiene diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, vive con VIH, padece cáncer, toma medicamentos que causan inmunosupresión o tiene otras razones de inmunosupresión, cualquiera de estas condiciones, la edad o las enfermedades, si usted llegara a presentar o su familiar llegara a presentar o sus amigos y amigas llegaran a presentar tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, piensen por favor que la primera posibilidad diagnóstica es COVID-19. Puede ser que no. Hemos visto que más del 60% de las personas con estos síntomas no tienen infección por SARS-CoV-2, no tienen COVID, pero es mejor pensar que se tiene. ¿Por qué razón? Porque no hay que esperar, hay que ir al hospital lo más pronto posible y en el hospital existe la oportunidad de detectar las complicaciones. Y si se presentan las complicaciones, que principalmente es la neumonía, la neumonitis, la inflamación de los pulmones, hay mucho que se puede hacer antes de necesitar intubación, que es este sistema que hemos comentado, en donde a las personas se les proporciona aire a presión, volumen de aire con mayores concentraciones de oxígeno para ayudar a que respiren durante el periodo en que los pulmones están inflamados. Pero incluso antes de eso, hay otras intervenciones como
proporcionar oxígeno sin necesidad de intubación, procurar hidratación a través de una solución intravenosa, controlar las enfermedades crónicas, y eso puede hacer una enorme diferencia respecto a la probabilidad de que esas complicaciones terminen con la vida de la persona. Es muy importante tenerlo consciente, porque así se puede reducir la mortalidad, así se puede salvar la vida. Entonces, por favor, no se esperen, tengan esta idea mientras esté activa la epidemia en México o en el mundo, y en cualquiera de las entidades federativas de México, en cualquiera de los municipios, hay que tener esta precaución al extremo. Una de las dudas que existen es por qué a unas personas da COVID leve, a otras grave, cuando están en situaciones similares. Vea usted parte de la explicación de este tema. Esta movilidad, la relación que guarda con el tema de COVID-19 es que se conoce que hay dos variables, dos situaciones, dos características del comportamiento de la población que determinan mayormente si existe transmisión intensa o existe transmisión reducida. Uno es el número de personas que están en un momento dado en un espacio público, así sea un solo salón como este, donde hay menos de 50 personas, o un auditorio, o un cine, o un teatro, o una plaza pública, o un centro comercial, o un vagón del metro, etcétera. El número de personas. Y el segundo es la movilidad que tengan esas personas, donde las personas se mueven a pocos metros de distancia o a pocos kilómetros. La probabilidad de contagiar existe, desde luego, pero se encuentran en la zona de habitual desplazamiento, y la probabilidad de contagiar es menor hacia otras poblaciones. En cambio, donde existe una importante movilidad, un importante desplazamiento entre ciudades, entre municipios, entre estados, o no se diga entre países, esto puede aumentar la probabilidad de transmisión, sobre todo si es un número importante de personas que se desplazan y si lo hacen regularmente. Persona sujeta de las regulaciones no era el individuo, sino son los determinantes económicos y sociales de la movilidad, es decir, el uso de los espacios públicos. Y la regulación va dirigida a que el sujeto obligado son quienes administran los espacios públicos, el sistema educativo nacional, los espacios de trabajo, los espacios públicos, recreativos, culturales, sociales, religiosos, etcétera. Y hemos encontrado una enorme colaboración de parte de la sociedad, los actores privados, los actores sociales, en lograr esta regulación de la movilidad. Jalisco se ha mantenido bastante estable, sin embargo, actualmente no tenemos una disminución de menos del 30%, y me parece que es importante pedirle también a la población que esta movilidad logremos disminuirla un poco más para seguir manteniendo la estabilidad en estados como el estado de Jalisco. San Luis Potosí también muy estable en el 20%, muy pocos días en el que cruza el umbral de la base cero. No todas son malas noticias. También podemos observar cómo básicamente todo el país ha disminuido en cierta proporción la movilidad de una semana a la que siguió de los últimos 15 días. Podemos ver en esta gráfica no solo cómo se disminuyó la movilidad, sino el color en el que el semáforo se tiene en cada uno de estas entidades. Son algunos aspectos que se toman en cuenta al momento de analizar y estudiar el tema del COVID-19, contagios y demás aspectos relacionados. Pues hay medidas nuevas para Jalisco, hay medidas para acatar, y esperemos que sean de buena ayuda para evitar el aumento de contagios, aunque como siempre se deja que los ciudadanos sean quienes tengan en sus manos la solución, o también los municipios que se encarguen de vigilancia de este y otros aspectos relacionados con COVID, cuando sabemos que muchas de las ocasiones poco se hace. Veremos qué ocurre y ojalá sí se logre reducir la cantidad de contagios, algo que se ve muy complicado, sobre todo porque esperan que ya en enero
sea el regreso a clases presencial, aunque de manera escalonada. Veremos a ver qué ocurre. Gracias, cuídese.